Quiero, para no hacer otro movimiento diferente al que ya tenemos ahorita, que me acompañe ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Amen. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amen. Amén. ¿Le parece si lo repetimos todos juntos? Amen. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oramos al Señor, hermanos. Amen. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Thank you, Lord. Thank you, porque nos Lord. permite estar en este lugar. Gracias por la bendición de tenerte en nuestras vidas. En este momento, Señor, apelamos a tu presencia, Thank you, Lord. pidiéndote, Señor, que vengas a traer a nuestra vida sabiduría que emana de tu divina presencia a través de tu palabra. Amen. Permítenos, Señor, ser expresivos, claros, que cada una de mis palabras, Señor, pueda tener un impacto en la vida de mis hermanos, porque no es mi voz, sino es tu palabra, Señor, que puede entrar en el pensamiento, en el corazón. Queremos, pues, Señor, que deposites un mensaje en la vida de cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor. Y a donde esté este aparato también, Señor, sé de bendición. Creemos firmemente, Señor, que tú darás a nuestra vida, Señor, bendición a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe sus lugares unos momentos. Santo tu nombre, Señor. Quiero ante todo, hermano, darle gracias a Dios, el que me permita estar en este lugar. Agradecerles a ustedes como iglesia las oraciones, las bendiciones que han dado hacia nuestra familia por el problema de salud que tuvo mi esposa, que damos gracias a Dios que está aquí con nosotros. Bendito Dios. Amen. Pasó en mi mente así rápidamente, hermano, no traerla, pero inmediatamente agarré cordura. Yo digo por el problema de salud por el cual ella pasó, pero yo le hacía una pregunta: ¿o quieres ir? Dijo: claro que quiero ir. Y damos gracias a Dios que nos permite estar juntamente con mi hija y Alejandro, que también la acompaña. Amén. El novio de mi hija a veces se me complica un poquito. Damos gracias a Dios por la vida de este joven que ha sido bendición también para nuestras vidas. Ellos están como médicos y damos gracias a Dios que Dios nos da esta bendición. Ha sido una bendición el poder traerlos o que vengan con nosotros o nosotros venir con ellos. Amén, porque se nos complica un poquito el idioma. Yo siempre he dicho, yo escucho muy bien el inglés. No lo entiendo ni lo hablo,
pero lo escucho bien. Y doy gracias a Dios porque pues pudieron venir con nosotros con ellos, y pues ayudarnos en ese puente de comunicación. Y estar predicando en este nuevo inicio, en una etapa diferente, pero sabiendo y entendiendo que Dios está con nosotros. Amén. Él es fiel. Quiero hablar un poquito sobre dos personajes que están en la Biblia. Lo que es el profeta Eliseo y otro personaje que es clave en el trabajo también del pueblo de Israel, como lo es Sansón. Quiero estar hablando en el tema precaución. Lo que portas es santo. Y estar viendo ese tema entre los huesos de Eliseo y el silencio que Gedeón no percibió. Sabe que a veces batallamos un poquito con la percepción, lo que nosotros pensamos, vemos. Y esto es a partir de la función que tenemos. Conforme lo que vamos percibiendo en nuestra vida es la percepción que vamos teniendo. Pero tenemos un grave problema: nuestra vista. Unos usamos lentes, otros creemos no necesitarlo y todavía andamos sin ellos caminando en esta vida. En una ocasión, estando en un lugar, me dice una persona, lea aquí en este lugar. Le digo, ¿por qué no me lo lee usted? No es que no sepa leer, sino que los ojos que traigo los traigo nada más de adorno. Ya no veo, ya no puedo ver, no alcanzo a distinguir las letras y pues no traigo lentes. Dice, pues si no ve, ¿por qué no trae lentes? Usted debe cargar los lentes siempre. Y eso es una realidad. A veces nosotros tenemos un problema visual y no queremos aceptarlo. Espero que el Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas. Un problema grave visual. ¿Sí? Y aparte, la percepción también nos cambia o nos engaña de las cosas que estamos viviendo, siendo partícipes. Y le quiero contar algo que me pasó a mí, que yo pensé que tenía un problema grave de salud en estos días. No se lo he contado a mi esposa. Apenas va a saber esto. Estando yo limpiándome los oídos, porque acostumbro a hacerlo después de bañarme, la humedad entra y es fácil limpiarse los oídos. Y cuando veo el cotonete que me limpio los oídos, a ver cómo ando internamente, si ando bien o mal, alcanzo a percibir un color rojo en el cotonete. Y en cierta manera yo soy un poquito nervioso en ese sentido. Y entro en ansiedad. Y volteo el cotonete y lo vuelvo a meter y lo veo otra vez. Y otra vez vuelve a salir rojo. Dije, Señor, ¿qué está pasando? No percibo yo ningún dolor ni nada por el estilo. Dije, voy a probar en mi otro oído. Y empiezo a mover el cotonete en mi otro oído y vuelve a salir rojo. Dije, Señor, ando reventado por dentro, ¿qué estará pasando? Pero yo oigo bien hasta donde yo tengo entendido, estoy escuchando bien.
Y entro un poquito en ansiedad y vuelvo a agarrar otro cotonete y lo vuelvo a meter y lo saco y otra vez rojo. Dije, pues ¿qué está pasando aquí? Volteo el cotonete ya sin meterlo y el cotonete era el que estaba manchado de una sustancia que usan las mujeres para poderse poner bellas, ¿no? La percepción estaba siendo modificada a través de lo que yo estaba viviendo en ese momento y lo veía, lo sentía, hermano, y créame, me empezaron a doler los oídos inmediatamente. Dije, estoy grave, está pasando algo, una situación grave en mi vida. Pero esto es lo que vivimos continuamente. La percepción a veces se nos modifica mediante lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos. Quiero hacerles una prueba visual, porque no venía preparado, hermano, téngalo seguro. Pero cuando me invitaron a predicar, abrí mi Biblia y encontré este aparato que es un examen de la vista gratis para usted. Y quiero que usted me diga, con la visión, todos traen buena visión. Los que no tengan buena visión, pónganse los lentes inmediatamente, hermano, porque va a haber problemas aquí después. Quiero que me digan, ¿cuál de los dos objetos nos ponemos primero de acuerdo? Le vamos a llamar amarillo para los daltónicos. Este es amarillo y esto es verde. Amén. Si yo lo pongo así de esta manera, ¿cuál de los dos es más grande? El amarillo. ¿Sí? Los hermanos acá están de acuerdo con los hermanos que están acá de este lado. ¿Sí? Es el amarillo. Ok. No lo pierdan de vista, el amarillo. Lo voy a pasar enfrente porque es el más grande. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Ahora dígame, ¿cuál es el más grande? El verde. Acá también. Tállense los ojos, hermano. Porque está pasando algo que no podemos percibirlo claramente. Esta es la percepción de la vista. ¿Sí? Pero como ahora el verde es más grande, ahora lo vamos a pasar por atrás. Y ahí es donde ocurre la magia. Y me va a decir, es que usted está pasando por atrás el verde, y ahí es donde usted hace el cambio. Algún botoncito aplasta. Y usted se da cuenta que ahora volvió a cambiar de lugar el que estaba más grande. ¿Sí? Y esta es la percepción que tenemos humanamente. O sea, nadie nos puede quitar de la mente de que uno es más grande que el otro. Pero la realidad es que los dos son del mismo tamaño. ¿Sí? Esto se llama distorsión de la percepción. Son exactamente iguales, nada más que nuestra mente, así es, hace una medición inmediata de la parte más grande y aquí trata de pasarlo por el filtro de esta medición y lo percibimos de diferente manera. ¿Sí? Pero son exactamente igual, no hay ningún botoncito, ninguna clave diferente a la que usted pudiese decir. Esto es percepción. Y la percepción nos mete en problemas. Hay un problema más grave todavía. El problema es que hay cerebro de mujer y cerebro de hombre. Nos mete todavía más líos. Amén. Y que tenemos que conciliar para poder llegar a ser una sola carne. Y no les voy a hablar del matrimonio ahorita, hermano. Estamos batallando con esta parte humana que tenemos o podemos encontrar algunas fallas, las fallas de percepción. Ahora nos damos cuenta que también tenemos una nueva modificación en nuestra vida que se llama la nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos
un aspecto diferente ahora. Formamos parte de algo diferente en nuestras vidas que se llama nueva vida en Cristo. Pero nuestra vida natural sigue exactamente igual, pero se adapta un nuevo sistema en nuestra vida que se llama vida en Cristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí, no puedo separar mi lado humano de mi lado espiritual. Y decía Pablo: y yo sé que la vida espiritual es mucho mejor. Y trato yo de vivirla. Pero me encuentro con un efecto que está internamente en mi vida. Las cosas que yo quiero hacer bien, estas son las que no hago. Porque entendemos o comprendemos a través de la luz de la palabra de Dios cuáles son las cosas buenas que tengo que hacer. Pero nos encontramos con una naturaleza humana que es complicada. Y la Biblia nos dice que hay una resistencia continua, una lucha continua. La carne buscando las cosas humanas, carnales, y el espíritu buscando las cosas espirituales. Hasta aquí andamos más o menos. Pero ahora la palabra de Dios nos da algo especial y nos dice: sois portadores del Espíritu Santo. Y dice la Biblia así claramente, dice: ¿no sabéis? Amén. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Cuántos de ustedes hoy se levantaron diciendo: yo soy el templo del Espíritu Santo? O a veces nos levantamos y lo primero que tenemos que hacer es sacudirnos los ojos para poder ver bien. Sí. Pero la mayoría de los que estamos aquí podemos decir: no se me ocurrió decir, yo tengo algo de Dios en mi vida y lo tengo que cuidar. Soy portador de algo que está en mi vida que requiere suma atención. Demasiada atención en mi vida, porque corro el riesgo, aleluya, de que el Espíritu de Dios ya no esté en mi vida. Y esto es una realidad. Y es a veces lo que menos pensamos. Hay momentos en que en la Escritura donde Dios nos permite asomarnos a este misterio. La diferencia entre quien cuida la presencia del Espíritu y quien se acostumbra a ella. Hay una gran diferencia. Porque a veces estamos acostumbrados solamente a la presencia y no la cuidamos y ni nos damos cuenta o lo hacemos notar en nuestra vida hasta que la presencia de Dios se ha ido. Por eso la Biblia habla con letras rojas, letras grandes y rojas, con focos
parpadeantes alrededor de estas letras diciendo: no contristéis al Espíritu. Amén, aleluya. Amen. Así es, Amen. Y qué tremendo es esto. así es. Esto es una realidad. Yes. Yes. Por un lado, quisiera que estemos viendo precisamente a un siervo de Dios llamado Eliseo. Eliseo era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, como usted y yo. No había nada sobrenatural. Era un hombre que se vivía en el campo, trabajando, arando la tierra. Yes. Yes. Alguien común, alguien que podía pasar desapercibido. Amen. Amen. Pero para la mirada, para la vista de Dios, era un hombre que Dios había seleccionado. Exactamente así, igual que usted y yo. Yes. Amen. Amén. Amen. Amen. Pero cuando él estaba trabajando y arando la tierra, dice la palabra de Dios, registrado ahí en el libro de los Reyes. La última parte del primer libro de los Reyes y la segunda parte del libro de los Reyes testifican de este hecho. Había un hombre llamado Elías que ya se había ganado el honor de ser llamado el profeta de fuego. Fue el único de los profetas que tuvo la autoridad de bajar fuego del cielo. Hecho sobresaliente. Un hombre con muy poquita tolerancia. Iracundo. Medio genioso. Pero investido por el poder de lo alto. Amen. Amen. Este hombre iba caminando por esas calles polvorientas donde se encontraba Eliseo. Amen. Se acerca con Eliseo y a mí me gusta este encuentro con Dios. A mí me gustan muchos encuentros que la palabra de Dios me habla sobre el mover de Dios en la vida de la persona. Un hombre común, ocupado en sus muchas ocupaciones. Yes. Yes. Atrás del arado trabajando. Yes. Amen. De repente algo les pasa y se le pone en su hombro. No era cualquier cosa. No era un trapo común. No era tampoco la camiseta de Messi. ¿Cuántos alaban a Dios? Era algo más especial. Era el manto del profeta de Dios. Un trapo que salía de lo común y corriente. Ahora estaba la presencia de Dios en la vida de aquel hombre. De tal manera de que dice la palabra de Dios que este hombre, en cuanto siente ese manto, quitó las manos del arado, se dio la media vuelta y empezó a seguir a aquel hombre. Hallelujah. Ese es el impacto de la presencia de Dios. Thank you, Lord. Thank you. Yes. Thank you, Lord. Yes. Se olvidó de hacer las cuentas de las pérdidas. Se olvidó de haber ido a guardar el ganado que le estaba ayudando ahí. Se olvidó de todo. Porque ese es el impacto que Dios hace en la vida de aquella persona que Dios ha seleccionado para seguirle. Aquel hombre, dejándolo todo, siguió a Elías. Y mientras caminaba, la gente le decía: ¿ya sabes para dónde vas?
Yo no sé, yo solamente voy siguiendo a este hombre. Nowhere. Hallelujah. Hey, Amen. ¿sabes? Se oye entre el rumor de los pastores, de los fufurufos, de los profetas en las escuelas, por ahí se oye que Elías ha llegado a su fin. Va a ser quitado de entre nosotros. Eliseo decía, sí lo sé. Por eso voy siguiendo a este hombre. Y en el caminar nos damos cuenta de algo de la personalidad de este hombre. Dice Eliseo, Señor, yo quiero que me des algo especial. Dejar de ser alguien común. Dejar de ser un profeta común. Yo quiero que me des una doble porción del espíritu que hay en este hombre. Hallelujah. ¿Qué es lo que eras? Él entendía quién era Eliseo. Eliseo no era un hombre que estaba como el común de los demás profetas. Amen. Amen. Sabía de calidad Eliseo. Amen. Había escuchado del testimonio de Elías. Amen. Y todavía así se atreve a pedir una doble porción. Qué tremendo es esto. Y me da a mí entender que cuando tú le pides a Dios, mayormente para el servicio de su obra, Yes. Dios no tiene límites para darte. Amén, aleluya. Dios se vuela la barda. ¿Por qué? Porque lo he testificado en otras ocasiones. Yo era una persona que me era complicado hablar en público. Que cuando pasaba yo al frente, como los adolescentes o los niños, agachaba mi cabeza y no podía levantarla. Y yo le dije al Señor, yo quiero entrar en un proceso de cambio. Yo quiero que tú modifiques mi comportamiento porque así como soy no sirvo. Y lo importante es que Dios aceptó ese reto. Y entiendo que Dios cambia a las personas por completo. Amén. Amen. I believe it. Y Él usa a quien quiere ser usado. Yes. Y Él da Yes. a quien le pide. Y la petición nuestra tiene límites. Pero Dios es un Dios de abundancia. Él no entiende nada de límites. Él da conforme Él quiere. Y esto es lo importante de esto. Aquel hombre llamado Eliseo camina. Solamente está caminando. Y llegó el momento que la unción del Espíritu Santo quedó claro el objetivo. Porque yo puedo entender algo, hermano, que cuando tú sirves a Dios, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que entender los límites que Dios pone. Tú tienes que entender muchas cuestiones. Pero lo más importante es que tienes que mantener una comunicación con Dios continua. Aleluya. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Y este hombre, en la conversación que mantiene con Dios, yo no sé cuántos de ustedes han conversado con Dios en serio. Yes. Yes. Sería bueno que tuvieran una conversación en serio y déjese de payasadas. Yes. En serio. Así es. Comuníquese con Dios. Yes. Y que Dios le dé con lujo de detalles lo que Dios va a hacer con usted. Yes. Amén. Thank you, Lord. Eliseo, un hombre común, escuchó la voz de Dios y no quiero, no me puedo imaginar ese momento Thank you, Lord. en cuando Dios le dice a Eliseo, si vieres, si estás atento, cuando yo recoja a este hombre, lo que tú pides te será concedido. Eliseo se puso los lentes, hermano. No se le olvidaron los anteojos. Estuvo atento.
en todo momento, no perdía detalle. Y esto es importante cuando tú le sirves al Señor. Amen. 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 No perder el detalle del mover de Dios en cada uno de los cultos, en cada una de las reuniones, en cada uno de los lugares donde tú estás. Es importante que no pierdas el detalle de lo que Dios está haciendo a tu alrededor, porque has sido un hombre y una mujer seleccionada. Así es, aleluya. Dios te ha elegido. Amén. La palabra de Dios dice: no me elegiste vosotros a mí, yo te elegí a vosotros, yo te elegí a ti, y por eso estás en este lugar, porque yo te he elegido, dice Jehová. Entonces no pierdas detalle de lo que está sucediendo a tu alrededor, porque el mover del Espíritu Santo está en este lugar. Eliseo no perdió el detalle. No se perdió ni un momento la atención. Y Dios le dio lo que él había pedido. Yes, he did. Thank you. He's faithful. Amen. Dios es fiel. Thank you, Lord. La presencia de Dios se empezó a hacer manifiesta en la vida de aquel hombre, Así es, aleluya. en su caminar. Usted se da cuenta. Yo le invito a que usted lea esta historia, porque son historias fascinantes que hay en la palabra. Amén. Y Eliseo empieza a hacer cosas que estaban fuera de lo común para esos tiempos. De tal manera que este hombre hace el trabajo que se tenía que hacer en el pueblo de Israel. Un trabajo difícil, porque nosotros conocemos lo emocionante. Tú puedes ver aquí a los músicos y los ves y se ve hermoso, pero el trabajo que está atrás de eso ni siquiera nos imaginamos. Amén. Yo tengo a mi hijo que toca la batería y pues algunos instrumentos, pero sí se ha metido en graves problemas con mi esposa y conmigo, porque llega el momento en que nos cansa ese ruidajo que trae en la casa, y aún así tiene que seguir creciendo. Amén. Y lo ve la gente y oh, qué bonito tocas, pero son muchas horas de trabajo. Amén. Igual el estar predicando un mensaje, yo muchas veces me soñé estar predicando la palabra de Dios y que el mover del Espíritu Santo, pero no es de la noche a la mañana. Así es. Son trabajos, es meterte con Dios, es entender que sin Dios no eres nada. Así es, amén. Amén. Nothing. Amen. Nothing. Y estas cuestiones de poder entender el mover de Dios te puede meter a ti en un deseo mayor de poder querer más de Dios. Y lo más hermoso de esto es que no hay una saciedad, sino que en todo momento buscan más y más y más y más de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene mucho más que darte que tú que pedirle. Yes. Thank you, Lord. No encuentras un final en esto. Oiga, Eliseo, hermano, empieza a hacer cosas especiales. Pero quiero reducir la historia. Por ahí algunos le gritaron calvo, porque estaba calvo. Amén. Y se metieron en un problema con él. Yeah, big problem. Porque conocía, no sé si había espejos en ese tiempo, pero él sabía que estaba calvo. Pero no era la descripción en sí el problema, sino la mofa que estaban haciendo de él. Así es. Y él tuvo que demostrar quién era ese hombre, qué portaba ese hombre. Y usted conoce el desenlace de esto. Se metieron en problemas estos muchachos. Le invito a que lea la historia.
Pero llegó el momento en que este hombre murió como todo humano. Llegó la muerte. Fue sepultado. Y dice la historia. Libro segundo de los Reyes. Y murió Eliseo, libro segundo de los Reyes, capítulo 13, verso 21. Vamos a leer desde el verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aleluya. Wow. Estoy hablando del extremo. ¿Ah? Yes. Estoy hablando de la presencia de Dios Amén. Aleluya. en el extremo positivo. Amen. Amen. Que aún después de muerto, por eso yo decía en el mensaje, la muerte no vence a los gigantes. Amen. 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 Somos portadores de la presencia de Dios. Amen. Este es el extremo mayor. Yes, thank you, Lord. La pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amen. Wow. El Espíritu de Dios siempre va a obrar conforme a su carácter. Y el carácter o el carisma del Espíritu de Dios es obrar siempre con fuego y poder. Así es. Amén. Eliseo después que había muerto muchos años, un año más o menos, sí, estando sepultado, unos hombres pasaban a llevar a su difunto a un sepulcro. Llegaron los sicarios de aquel tiempo. Y aquellos hombres, al escuchar las ráfagas de la violencia en ese tiempo, se asustaron. Salieron corriendo y aventaron el muerto en la primer tumba que estaba abierta todavía. No sé, alguien estaba haciendo algo ahí. Creo yo que estaba como hoy en nuestros tiempos. Escuchaba yo una vez a un hombre que había ido a Jerusalén y se había traído un pedacito del madero de Cristo. ¿Y eso qué? Y toda la gente lloraba y decía, oh, del madero de Cristo. Abre bien tus ojos espirituales. Amén. 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 Amen. Es la presencia de Dios. Yes. Aleluya. No eran los huesos de Eliseo. Así es. Era que la presencia de Dios todavía no se extinguía, aún estando muerto. Y eso es lo que va a pasar con nosotros, conforme a la palabra de Dios. Yes. Nuestro cuerpo va a ser entregado al polvo, porque de polvo eres tornado. Amen. Amen.
Pero nuestra vida, nuestro ser en sí, va a sufrir una modificación acorde al capítulo 15 de 1 Corintios. Y vamos a tener que ser transformados. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios muere en vosotros. La muerte no es el final de tus días. El fracaso no es el final de tus días. La problemática no es el final de tus días. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le place todavía mantenerte en su presencia. Necesitamos entender esto, que hay un extremo grande concerniente a estas cuestiones. Eliseo fue un hombre que después de haber sido muerto, sus huesos, en sus huesos, todavía había presencia de lo alto. Aleluya. Wow. Vamos al otro extremo. La vida de Gedeón. Yes. Gedeón es un hombre que está relatado Yes. en el libro de los jueces. Los jueces de Israel. Para más o menos ubicarnos en el tema, el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud por un líder llamado Moisés. Y decía yo que Moisés fue uno de los hombres que se ganó un muy buen lugar dentro de las amistades que Dios tiene. Moisés fue llamado amigo de Dios. Yes. Y si usted eso lo ve muy lejos, pues no sé por qué. Así es, amén. Amén. Porque Así es. no sé cuántos han ganado ese lugar de ser llamado amigo de Dios. No sé si usted haya siquiera pensado en que Dios le llame como quien habla a su compañero. Ser llamado amigo de Dios es una cualidad tan especial, alcanzable hoy en nuestros días. Amén. O a veces solamente nos quedamos admirando. Oh, Moisés era el amigo de Dios. Oh, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso, hermano, ¿por qué no lo alcanzamos nosotros? ¿Por qué lo vemos tan lejos? That's right. Amen. ¿No sabéis que sois portadores de algo especial? Amen. Amen. Thank you, Lord. Es importante que nosotros entendamos esas cuestiones. La cercanía con Dios es la que te va a ayudar a salir avante de cualquier situación que se te presente. No hay nadie más. La cercanía con Dios te va a hacer salir del dolor más amargo. Amen. La presencia de Dios te va a ayudar a salir a flote de cualquier situación. Así es, Thank aleluya. you, Lord. Hallelujah. Amén. Alaba a Dios. Thank you, Lord. Y aquí está este hombre, Gedeón. Gedeón es un hombre que está en la última faceta de los jueces de Israel. Quiero decirles algo. Decía yo que Moisés fue un hombre que sacó al pueblo de esclavitud y empezó a encaminarse para la tierra que Dios le había prometido a ese pueblo. Cuestiones de logística. Falló algo en esta relación con Dios. Aquel hombre tenía una gran ambición, una gran necesidad de poder pisar lo que Dios había prometido a su pueblo. Dios fue claro. Por eso es importante que te mantengas con esa cercanía con Dios, de tal manera que puedas entender lo que Dios Thank you, Lord. está diciendo a su pueblo. Yes. Y este hombre, hermano, por una falla, su gran amigo
Sí. Le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Era su amigo y esa amistad le dio la oportunidad a Moisés de mostrar su corazón para con Dios. Y Moisés lo relata. Yo se lo voy a relatar en nuestro idioma. Dios me ha dicho, por esa falla que tuviste, aunque seas mi amigo, aunque seamos los grandes cuates tú y yo no perdono la traición. Yo no perdono a aquellos que me desobedecen. Y hiciste algo muy grave. Conservamos la amistad. Y por esa amistad que te tengo, te voy a dar la oportunidad que solamente contemple la tierra que yo le he prometido al pueblo de Israel. Lo subió a un monte y desde ahí pudo divisar todo lo que Dios había preparado para el pueblo de Israel, pero que él lamentablemente no podía participar de ello. Viene el sucesor de él, Josué. Josué toma las riendas del pueblo y es un guerrero, un estratega. No es que tuviera un ejército bien organizado, pero tenían el arma especial. La presencia de Dios estaba con ellos. Y eso hasta los enemigos lo respetaban. Pudo entender este hombre que puede hacer las cosas conforme a la presencia de Dios que está con ellos. Josué les va y les da y les entrega lo que Dios les había prometido. Reparte las posiciones. Posesión de cada una de las tierras. Hay historias bien especiales, hermano, que quisiera que usted las leyera. Porque el libro de Jueces se presenta a estos jueces. Quiero decirle que los jueces eran, después de haber dejado el liderato Josué, Dios levantó a hombres y a mujeres para que juzgasen al pueblo, que guiasen al pueblo, que dijeran lo que Dios quería decirles al pueblo. Y esto me deja claro una cosa, que Dios siempre guarda ese remanente fiel para poder mantener una comunicación constante con Dios. Y ahí entra el trabajo de los jueces. Sucedía algo, el pueblo tendía siempre a la desobediencia. Y cuando el pueblo estaba mal, que los enemigos estaban ya trayéndoles problemas al pueblo, Dios levantaba un líder y le decía lo que tenían que hacer el pueblo, o una lideresa, y Dios nuevamente encaminaba al pueblo, porque había sido llamado un pueblo no para la esclavitud, sino un pueblo que fuera bendecido con su presencia. Dentro de esos jueces, dice la palabra de Dios, usted lo va a ver en este libro de Jueces, que mientras Dios tenía al juez, al guía, mientras el pueblo atendía la voz del juez o del guía, porque el trabajo que tienen que hacer es traer esa palabra fresca de Dios, saber las indicaciones que Dios daba a su pueblo. Y quiero decirle algo, tome en cuenta esto: si usted no mantiene una comunicación con Dios, va a tener problemas. Porque el hombre ha demostrado su incapacidad de manejarse por sí solo desde el principio de la fundación del mundo hasta nuestros tiempos. Es torpe el hombre. Amén.
Tenemos una visión distorsionada. Amén, aleluya. Amén. Y ahorita yo les hice la prueba, no me va a decir que no. Tenemos esa visión que no nos da para más, y aunque queremos convencernos de algo diferente en nuestra vista, nos dice que así son las cosas. Pero en estas cuestiones hay problemas graves. Por eso es importante, hermano, que nosotros mantengamos una comunicación con Dios. Y el libro de Jueces se ofrece como un ejemplo de esto. Dice el libro de Jueces, mientras el juez estaba, esto quiere decir, mientras el pueblo hacía caso a lo que Dios decía, no había problemas en el pueblo. Pero cuando no había juez, el pueblo nuevamente era preso en esclavitud. Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Usted va a conocer la historia bien especial porque quiero que usted la lea. Yo solamente le voy a hablar del extremo negativo de esta presencia de la cual somos portadores usted y yo. Llegó el momento en que Gedeón se acostumbró a lo emocionante, a las cosas buenas, a las victorias. Y se olvidó de lo esencial, la comunicación que debería de guardar con Dios. Y déjeme decirle, hermano, si hoy tienes victorias, si hoy las cosas van caminando bien, puedes gozarte, pero también tienes que poner una atención, una radiografía interna y el poder saber si es cierto que todavía el Espíritu de Dios está en tu vida. Así es, amén, amén. Porque la Biblia revela algo tan desastroso en esto, hermano. Un hombre puesto por Dios que trabajaba en ese trabajo tan arduo como lo era un juez, de dar las indicaciones al pueblo. Este hombre se empezó a distanciar poco a poco, de tal manera que no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba en él. ¿Pero tenía victorias? Sí. ¿Cantaba bonito? Sí. ¿Tocaba especial? Sí. ¿Tocaba a las personas, lloraba por ella y se quebrantaba? Sí. Pero la presencia de Dios no estaba con él. Por eso es importante, hermano, checar este extremo. Así es, amén. Entender este extremo. Así es. Una de las cuestiones que yo pude entender cuando Gama venía con tanto apuro es un problema similar a esto. Curiosamente, no sé por qué, pero Dios me da un mensaje de estos. Ponga atención. Atienda al llamado. No porque las cosas estén aparentemente bien, la presencia de Dios continúa en su vida. Cheque este detalle. Así es, amén. Tan importante. Amén. Capítulo 17. Oh, déjeme ubico bien. Capítulo 16 de Jueces. Capítulo 16 de Jueces. Había una situación que usted conoce la historia. Sansón se había enamorado de una mujer llamada Dalila. Amén. Y estaba muy contento porque la relación estaba funcionando muy bien. Había caricias. Una mujer muy bella. Que cautivó su corazón. Fue engañado por su vista. Fue cautivado por los sentires, por los sentimientos internos. Dolía el corazón cuando se iba Dalila.
Y cuando estaba con ella parecía que todo estaba bien, todo el mundo funcionaba bien. Se había enamorado, muchacho. Y como todo enamorado, empezaron las confesiones peligrosas. Usted conoce la historia. Le cuento el final porque quiero terminar. Versículo 20 del capítulo 16 del libro de Jueces. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego, escuche bien esto, él despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. El contraste es fuerte e incómodo. Un hombre cuyo corazón estaba cautivado. Un hombre cuyo cadáver daba vida. Y otro cuyo corazón vivió y no distinguió la ausencia de Dios. Quiero decirte esto, hermano. Lo que portas es santo. Así es, amén. No es un sentimiento. Así es, No es un momento emocional. amén. No es un accesorio espiritual. Así es, Es la misma presencia de Dios. amén. Aleluya. Dios habitando entre nosotros. Por eso la Biblia nos advierte con esas letras rojas: no contristen al Espíritu, no apaguen el Espíritu y anden continuamente en el Espíritu. Porque lo que portas es santo y santo debe ser tratado. Así es, aleluya. Amén. No con miedo, pero sí con reverencia. Así es, No con ansiedad, pero sí con cuidado. No con indiferencia, sino con gratitud vigilante. Eliseo nos enseña que el Espíritu hace de una vida común un depósito extraordinario. Gedeón nos alerta que un descuido interior puede volver la presencia imperceptible en nuestras vidas y podemos tener problemas graves. Espero que esta presencia de Dios continúe en su vida a plenitud. amén. Aleluya. Dios me ha traído hasta este lugar a que dé este llamado en alerta para este pueblo. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sé de antemano que el mover del Espíritu Santo está en este lugar. Así es, aleluya. Algunos de ustedes han sentido la presencia de Dios en este lugar, en este día. Así es, aleluya. Se han gozado con los cánticos. Ha resonado la palabra de Dios en sus vidas. Pero déjenme alertarles de algo. Eso no quiere decir que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Hay un compromiso que Dios tiene. Yes, yes. Un hombre llamado Salomón
se le dio la oportunidad de hacer una estructura llamada en aquel tiempo la casa de Dios. Y este hombre hace una oración diciendo que donde quiera que se reúna tu pueblo, con la conciencia y el entendimiento de que las paredes no pueden contener tu gloria, el ser humano lo tiene que entender, decía Salomón, que esto no puede contener tu gloria. Y vaya que Salomón había construido uno de los edificios más hermosos que había en la tierra, para poder decir, esto es digno de la presencia de Dios. Y aún así él reconoció y diciendo, quizá este edificio no pueda sostener tu presencia. Aleluya. Pero yo quiero, oh Dios, que tú te dignes desde los cielos a escuchar a este tu pueblo y tu gloria baje a ese lugar. ¿Y sabe qué fue lo que Dios le dijo a Salomón? Va, yo me comprometo. Salomón no se queda tranquilo y dice, Señor, quiero pedirte algo más todavía. Si tu pueblo fuese esclavo y fuese llevado esclavo, pero voltearen y vieren en dirección a esta tu casa, tú te comprometes a escuchar ese corazón. Y Dios dice, va, le entramos a esto. Me gusta. Porque algo que le ha apasionado a Dios es tener tu compañía. Es que tú le acompañes en todo momento. Él quiere ser tu compañía permanente en tu vida. De tal manera que te hizo portador de la presencia de Él a través de su Espíritu Santo, con el único fin de que tú puedas ser un conducto de bendición a aquellas personas que necesitan. Quiero que lo entienda bien esta vez. Peligro. Eres portador de lo santo. Y tienes que tener sumo cuidado. Porque lo que Dios ha puesto en ti, no hay nadie que lo pare. Pero Dios respeta la decisión de que tú te alejes de Él. Y Él no te va a forzar. Pero llega el momento en que el descuido, la monotonía, la complacencia, el ser partícipes de este mundo, nos hace que la presencia de Dios no esté en nosotros. Porque algo debemos de tener claro. Dios es un Dios exclusivo. Porque busca la exclusividad de tu vida. Pero Dios es un Dios excluyente. Porque cuando hay alguien más, Él mejor no está. No le gusta compartir su gloria. Está atento de esto. Eres portador del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Cuida de ello. La recomendación es: no apaguéis, no contristes, y anda continuamente en el Espíritu. Tienes que doblegar a esta carne, a habituarse a andar en el Espíritu. El salmista, en una forma poética, y con esto termino, dice: que la presencia de Dios se ha habituado tanto en su vida y lo dice de esta manera:
mi corazón y mi carne claman por ti, oh Dios. ¿Por qué? Porque llega el momento que cuando la fidelidad tú mantienes con Dios, este cuerpo se adapta a su presencia. El mejor de los salmistas, o al que le vemos mayormente los salmos, dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Iglesia, Dios te ha llamado a que seas portador de su presencia. Perdóneme la expresión. Déjese de payasadas y busque a Dios en serio. Porque Dios lo exige. No ande a medias tintas. Evítese de ser desechado de su presencia. Busque a Dios en serio. Sienta su presencia continuamente, que Dios premiará su vida con algo especial. Promesa de Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque tu compañía quiero que esté continuamente, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y podamos gozarnos juntamente con los que ya se gozan en la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, porque me has permitido predicar tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, me has permitido expresar esto que tú has depositado en mi vida. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, señores, sea esa tierra fértil, y que tu palabra traiga, Señor, el crecimiento debido. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, sean portadores dignos de tu presencia. Yes, Lord. Thank you. Yes, yes, Lord. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha hablado a la iglesia. Yes, yes, Lord. Dios les bendiga, ¿no?